Tomen sus Biblias, hermanos, y vamos a Génesis capítulo 39. Por ahí va a aparecer una diapositiva aquí arriba. Estamos en esta serie todavía en Génesis. Tenemos un poquito más de un año, creo que un año y un mes ya tenemos en esta serie. Y nos toca ahora cubrir el capítulo 39. Por ahí va a aparecer el título del capítulo 39. Que después de que se predicó el capítulo 38 y que de alguna manera como que no hubo una continuidad en el capítulo 38 cuando los reflectores empezaron a enfocarse en las generaciones de Jacob, principalmente en José. Capítulo 38 habló acerca de Judá y Tamar, es lo que estuvieron predicando la semana pasada, pero ahora el autor inspirado vuelve de nuevo a retomar la historia y enfocar el resto prácticamente de lo que queda de Génesis en José. Ya están ahí en capítulo 39. Ahí está el título de la predicación de hoy y vamos a leerlo. Dice capítulo 39 de Génesis, lo voy a ir leyendo por porciones según los puntos que tengo aquí en mi bosquejo. Dice: cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y hermoso parecer. El primer punto que tengo en mi sermón en el capítulo 39 es: José es llevado a Egipto. Como acabamos de decir, de nuevo el autor inspirado vuelve a poner los reflectores sobre José, que es quien va a tomar parte el resto de Génesis. Y vemos entonces que sus hermanos que habían tratado de quitarle la vida a Josué echándolo en una cisterna, después dijeron: pues vamos a sacar ventaja de nuestro hermano y vendámoslo. Por ahí pasó una caravana de ismaelitas y ellos fueron los que compraron a Josué. Ahí nos quedamos de la historia y ahora es retomada aquí, donde estos mismos ismaelitas llevan a José a Egipto. Y en Egipto, Potifar lo compró como un esclavo más de todos los sirvientes que tenía ya él en su casa. Este versículo, el versículo primero del capítulo 39, nos habla acerca de que han sucedido muchas cosas en la historia de José. No nos dice cuánto tiempo ha transcurrido entre el periodo del capítulo 38 de Judá y Tamar, pero damos por sentado que han sucedido muchas cosas en la vida de José. Una de ellas es que las circunstancias alrededor de José tuvieron un cambio radical. Hubo un cambio radical en la vida de José. Él ahora se encontraba en el estatus de ser un esclavo en un país con una cultura sumamente pagana, con un idioma que él no hablaba, que no conocía, y los días de ser el hijo predilecto, el hijo amado, el hijo consentido de su padre Jacob quedaron atrás. Ya no existe ese José. Fue vendido como una mercancía a Potifar
que es un experimentado militar, que era prácticamente el jefe de los verdugos del faraón. A este hombre se interesa por José, lo compra, y esas son las circunstancias que nos muestra el capítulo 39 sobre José. Esas son las nuevas circunstancias que José tuvo que enfrentar. Y no solamente se adaptó a estas circunstancias, sino que de una manera sorprendente logró prosperar en estas circunstancias. El autor inspirado no deja pasar el momento para decirnos cuál es la causa por cual José fue prosperado. Hay un versículo que se repite varias veces esta frase, y la razón por la cual José fue prosperado, la razón poderosa por la cual él fue prosperado, es porque el Señor estaba con José. Esa es la razón principal por la cual él empezó a ser un hombre próspero en Egipto. Imagínate a José llevado por los ismaelitas, comprado por Potifar, y ahora su estatus es un esclavo en una tierra extraña. No sabe cómo comunicarse ni siquiera con Potifar, que lo acaba de comprar como uno de sus siervos más. Pero después de un tiempo en el que José empezó a hacer las labores propias de un esclavo, los dones de administración y de organización que estaban sobre de él fueron evidentes ante la vista de Potifar. Inmediatamente la vista de Potifar empezó a enfocarse en José, y después de ver por un tiempo a José desempeñando sus labores como esclavo, lo trae a él y primero lo hace su siervo personal. Y al tenerlo ya cercano a él, pudo ver más en José. Cuando lo tuvo ya cercano a él, vio a un joven diligente, esforzado, íntegro, digno de confianza, pero también vio, como dice ese versículo, que el Señor estaba con él. Dios le mostró a Potifar que José, en la presencia de José, él podía ver que José era un hombre compasivo, que era un hombre diferente a los demás, a pesar de ser esclavo. Él miraba algo diferente en José. ¿Qué es lo que miraba? Miraba que era un hombre con una vida diferente, un hombre con devoción a Dios. Pero no solamente vio eso, sino que vio, como dice el versículo, que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Wow. Esa declaración está impresionante, hermano. Dios haciendo prosperar todo lo que José hacía. Todo, hermanos. No había ninguna cosa que José hacía dentro de sus tareas como esclavo que Dios no prosperara. Todo Dios lo hacía prosperar. Y así José encontró gracia ante sus ojos de su amo, y él lo puso por su mayordomo, y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 4. Ciertamente nosotros podemos ver de inicio que el Señor estaba con José. Dios estaba con José. Eso es innegable. Pero también es innegable que la diligencia y la integridad de José en sus tareas, Dios usó todo eso por un tiempo determinado. Dios usó todo esto, su diligencia, su integridad en todas sus tareas. Y él vio como lo que él hacía prosperaba absolutamente todo. Dios usó eso para hacerlo un hombre próspero. Dios usó su diligencia, su integridad, su confianza, un hombre esforzado, y lo usó todo eso para hacerlo un hombre próspero. Y pasó de ser un esclavo, hermanos. Pasó de ser un esclavo a administrar la casa del máximo jefe militar de Egipto.
Ya ahí podríamos decir nosotros, wow, ya la hizo José, ya alcanzó una meta, ya está arriba, pero eso no es todo, hay aún más. De ser un simple esclavo pasó a ser el mayordomo para administrar la casa del máximo jefe militar de Egipto. Y de nuevo, hermanos, de nuevo el autor inspirado deja claro la causa por el cual fue puesto como mayordomo sobre todo lo que poseía Potifar, tanto en su casa como en el campo. El autor inspirado dice que Dios lo favoreció y le extendió su gracia. ¿Te das cuenta? Dios está con él en todo lo que hace y Dios le extiende su gracia. Dios extiende su gracia sobre José. Ante los ojos de Potifar, él vio a un José como Dios se lo mostró a él. Un joven con devoción a Dios, diferente a los demás. Y eso lo vio Potifar. José no le tuvo que decir absolutamente nada a Potifar acerca de su Dios. Potifar pudo verlo por sí mismo. José no tuvo que decirle, Dios está conmigo. Potifar pudo verlo por sí mismo de que Dios estaba con él. Y no solamente pudo ver la devoción y la fe de José, sino también pudo ver la evidencia de la fe de José en ese Dios, la evidencia de su fe en su vida, fuera de las labores como esclavo y también en el trabajo de Josué. De tal manera que él, de tal manera que la Biblia dice que desde el primer día, desde el momento en que recibió el cargo, el momento en que José recibió el cargo de mayordomo sobre su casa y sus bienes, el Señor bendijo la casa del egipcio. La bendición de Dios estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Versículo 5. Él se dio cuenta y no se equivocó. Desde el primer día en que asumió el cargo José, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron en todas las tareas que tenían que ver con la labor de José. Y dice la palabra que Dios empezó a bendecir la casa del egipcio y todo lo que él poseía. Esta bendición sobre José y la prosperidad en todo lo que él hacía es una vez más la reconfirmación de Dios de que José era aquel que Dios había escogido para darle seguimiento a las bendiciones del pacto de Génesis capítulo 12. Voy a bendecirte, te voy a prosperar en gran manera. Él era la persona que Dios escogió para que las bendiciones del pacto siguieran su camino. Pero también Potifar, por causa del trato que le dio a José, dice que por causa de José, la casa de Potifar fue bendecida. Potifar aún empezó a recibir las bendiciones del pacto. Potifar aún recibió las bendiciones del pacto. ¿Recuerdan lo que dice Génesis 12? Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Génesis 12:3. Imagínense, una vez que José puesto como mayordomo en lo que fue en el campo, todo lo que tiene que ver con la agricultura, con el cuidado de los rebaños, con la jardinería de la casa que estaba dentro del palacio real de Faraón, la pesca que se practicaba en Egipto, todo eso empezó a dar fruto, empezó a cambiar la administración de todo eso porque José estaba enfrente y Dios bendijo todo eso que José hacía para Faraón, su amo. Una de las primeras aplicaciones de este primer punto
donde José es llevado a Egipto, una de las primeras aplicaciones prácticas para nosotros es que, como hemos dicho, las circunstancias de José sufrieron un cambio radical. Sufrieron un cambio radical. Y eso aplica para nosotros. Ese es un ejemplo para nosotros. Porque José no se dejó dominar por las circunstancias. José no se dejó dominar por las circunstancias, ni le dio lugar a la amargura, ni le dio lugar a la autocompasión o a la pérdida de esperanza. No. Él no tuvo esta postura de verse allí lambiéndose sus heridas de autocomiseración, como alguien dijo alguna vez, que cantó algo así, sintiéndose así, abandonado, amargado, perdiendo completamente su esperanza. Alguien cantó así, no sé si lo has escuchado, que dice: nadie me quiere, todos me odian, mejor me fumo un cigarrito o un gusanito, algo así dice ese canto. Por primera vez lo escuché hace mucho tiempo allá en el norte y dije: caray, ¿eso de dónde lo sacaron? Pero José no le dio lugar o no se dejó dominar por las circunstancias, ni por la amargura, ni tuvo autocompasión, ni perdió la esperanza. Puso su confianza en Dios en cada situación y demostró trato bondadoso hacia los demás. Él siguió haciendo sus trabajos con diligencia y se negó a terminar como un esclavo. Eso me sorprende a mí. Se negó a terminar su vida como un esclavo. Y digo esto porque todos nosotros, hermanos, enfrentamos circunstancias diferentes. La vida es como la rueda de la fortuna, ¿no? Hay veces que estamos arriba, hay veces que estamos aquí y hay veces que estamos acá. En este mundo que va en decadencia, en espiral hacia su perdición, las circunstancias son cambiantes para todos nosotros. Este mundo no puede darnos a nosotros solidez. Este mundo no puede darnos a nosotros estabilidad. Las circunstancias van a cambiar de un momento a otro, sin que tú lo esperes. Van a cambiar. Entonces, en ese momento, cuando estés en una circunstancia difícil donde han cambiado de una manera radical, no perdamos nuestra confianza en Dios. No perdamos nuestra confianza en Dios. No te escuches a ti mismo. Lo primero que hacemos cuando nos enfrentamos a una situación es despertar el temor, la desesperanza. Empiezo a pensar, empiezo a hablarme a mí mismo. Empiezo a platicar con mí mismo. Le empiezo a dar lugar a mis emociones. Soy movido por las emociones. En vez de esto, podemos decir como el salmista en Salmo 42, 11, y decirle a nuestra propia alma: alma mía, ¿por qué te abates? ¿Y por qué te turbas delante de mí? Espera en Dios. Espera en Dios, pues aún he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Seguramente hay tiempos en el que tú has estado allí. Y seguramente ha habido momentos en el que nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Pero debemos hablar a nuestra alma, hablar la palabra de Dios a nosotros, recordar las promesas de Dios, de que el mismo Dios que estuvo con José está con nosotros y no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Él estará con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Esa es su promesa. Seguir el ejemplo entonces de José,
También para nosotros es seguir el modelo, el ejemplo de él, que fue un siervo, hermanos. José mostró que sirviendo a su Señor terrenal, servía a su amo celestial. Él sirvió de una manera eficaz, diligente, de una manera íntegra. Porque al servir a su amo, él tenía la convicción de que al servir a su amo terrenal, servía a su amo celestial. Y esa es una invitación también que el Nuevo Testamento nos hace a nosotros en Colosenses 3, 23 y 24, que dice, todo lo que hagan, todo, hermanos, todo es todo. ¿Qué significa en griego todo? Pues todo. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, que es a Cristo el Señor, a quien sirve. ¿A quién servimos nosotros, hermanos? Aquí en la iglesia. A Cristo. ¿A quién sirves en tu casa? A Cristo. ¿A quién sirves en tu trabajo? A Cristo. ¿A quién sirves en todo lo que haces? Haces una cosa pequeña como lo más difícil que tú puedas decir que puedes hacer. Es a Cristo a quien nosotros servimos. Estoy seguro que empezando por mí, nosotros no tenemos esta cosmovisión acerca de que somos siervos en todo momento. Los cristianos somos llamados a servir. Que en todo lo que hemos o lo que hagamos, lo hagamos de corazón para Dios, porque es a Él a que nosotros servimos. Es decir, los creyentes son llamados, o somos llamados para vivir como siervos en todo lo que hacemos. Cuestiones laborales, cuestiones de crianza, cuestiones de relación matrimonial, cuestiones de servir aquí en la iglesia. Absolutamente todo tiene que ver con que estamos sirviendo a Jesucristo a través de las personas que servimos a Cristo como si le estuviéramos sirviendo a Él. Y de esta manera Tito dice que nosotros adornamos la fe y la doctrina que nosotros decimos poseer. Es decir, cuando hay un creyente que está modelando este tipo de servicio en su trabajo, y que está sirviendo no a locos, sino está sirviendo a Jesucristo, ¿se puede ver? Que lo está haciendo no por interés, lo está haciendo porque sabe que hay un amo mayor que el terrenal, que es el amo celestial. Cuando alguien ve eso en un creyente y sabe que es un creyente, la Biblia dice que este creyente está adornando la fe y la doctrina que afirma poseer. Wow. No sé cuántos de ustedes les gusta renovar su casa, ¿verdad? Estar ahí adornando su casa. Decir, ¿sabes qué? Como que esta fachada ya no me gusta, hay que remodelarla, hay que adornarla, y después de que la adornas, quitas lo viejo y pones lo nuevo y dices, wow, luce diferente, ¿no? De esta manera similar es como luce un creyente viviendo su vida como un siervo en todo lo que él hace. Y estoy seguro que nosotros, algunos de nosotros, hemos encontrado en lugares donde hemos trabajado empleados cristianos. Yo recuerdo trabajar junto con mi esposa en la ciudad de Tecate en una ensambladora de guitarras Taylor. Y en ese lugar, casi la mayoría de los que estaban a cargo de todo allí eran cristianos. La mayoría de los que estaban allí encargados de mover la gente eran cristianos. Es decir, a lo mejor no se repite completamente la historia como José en algunos creyentes, pero sí hay algo de creyentes que tienen esta cosmovisión de ser siervos
en todo lugar, incluyendo la vida laboral. Hay empresarios que cuando ven el carácter, la integridad, cuando ven la diligencia en el trabajo hecho por un creyente, ellos, aunque no estén de acuerdo en sus creencias, los colocan en puestos que necesiten este tipo de perfil, de ser íntegros, de tener carácter, de tener diligencia, de ser trabajadores. Los colocan en esos puestos. Y me imagino que así sucedió con José. Él llegó ahí como un esclavo. Y le dijeron, ponte a barrer ahí. Y eso que hizo, barriendo, limpiando, llamó la atención a Potifar, la manera en que lo hizo. ¿O usted cree que inmediatamente empezó como mayordomo en la casa de Potifar? No, empezó a hacer las labores propias de un esclavo. Y después Dios lo colocó arriba. Y dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. ¿Te das cuenta que hay un principio en este versículo acerca de cómo es que puede prosperar uno? Uno tiene que ser fiel en lo poquito allí, para que después Dios te dé, para que después Dios te ponga en un lugar en alto. Tienes que ser fiel. Recuerdo que allá en el norte había una frase que decían, algunos escuché orando, que decían, Señor, estaban orando, ¿no? Y decían, Señor, no te pido que me des, sino que me pongas donde hay. Algunos oraban así. Y recuerdo que el que estaba encargado le decía, esa oración no es bíblica. ¿De dónde la sacaste? Es que lo escuché de alguien más. No, Dios te va a colocar donde hay cuando tú seas fiel en lo poco. Recuerdo muy bien lo que contestó esa persona que estaba a cargo en el lugar donde yo estaba. Así que todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagamos, así sea que hagas el aseo aquí en el edificio, ¿para quién lo estás haciendo? Así que des clases a los niños, enseñes, o visites a alguien, o muestres empatía y compasión por otros hermanos, hazlo como para el Señor. Hagámoslo como para el Señor. Y el segundo punto de este sermón está de los versículos 7 al 18, donde después del éxito de José, es falsamente acusado de violación. Leamos del 7 al 18. Dice, y sucedió después que estas cosas, que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y le insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y vino y no había ninguno de los hombres de la casa allí adentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en su mano y salió huyendo afuera. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos, se había huido afuera,
llamó a los hombres de la casa y les dijo: miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Ella dejó junto así la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras: vino a mí el hebreo, el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Inmediatamente después del éxito de José, ya se estaba preparando, hermanos, un ataque con la precisión de un rayo láser para fulminar a José. Ya se estaba preparando, allí se estaba maquinando un ataque para derribar al Josué esforzado, diligente, íntegro, que el Señor estaba con él y era prosperado en todo lo que él hacía. La mujer de Potifar lo miró con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Y firmemente José le dijo: no. Se negó. Versículos 8 y 9, él dice lo siguiente: pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y me ha puesto a mí, en mi mano, todo lo que posee. No hay nadie más grande en la casa y nada más grande y nada me ha rehusado, excepto usted, pues es su mujer. Chécate cómo hace esta pregunta retórica el mismo. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Así le insistía cada día a esa mujer, y él no se dio a acostarse con ella, ni siquiera estar cerca de ella. Estoy batallando un poquito con mi vista, mis lentes se me olvidaron en Juárez. Espero que cuando venga por aquí el hermano Omar, que va a estar pronto por aquí, los traiga, porque sí estoy batallando. Inmediatamente después entonces del éxito de José, se estaba preparando un ataque para fulminarlo, un ataque con tal precisión de un rayo láser para fulminar a José. Pero él se negó, firmemente se negó. Y yo estoy seguro que algunos de nosotros estamos ahí diciendo: wow, ¿cómo hizo eso José? ¿Cómo logró hacer eso José? Y si estás pensando ahí que José es un tipo de gigante espiritual, si estás pensando que José es un tipo que trae alas allá atrás, en la espalda, o quizás estés pensando que en ese momento descendió un arcángel y lo defendió, o no sé, puedas estar pensando que una nube sobrenatural lo protegió allí y lo escondió. No. Los hechos son estos: ahí está una mujer egipcia ofreciendo su cuerpo a José para seducirlo, a este sirviente apuesto que estaba entre sus 30, apuesto y atractivo. Y cuando esa mujer lanzó la invitación a pecar a José, José dijo: no. Y el texto que se encuentra en el 8 y el 9, por lo menos el autor inspirado nos da dos razones por las cuales José hizo eso. Dos razones que mencionan en el versículo 8 y 9. La primera de ellas es que dijo: mi amo ha puesto absolutamente todo sobre mis manos, que está en casa. Solamente a usted, que es su mujer, pero yo soy el administrador de todo aquí. Solamente a usted, que es su mujer, no tengo yo autoridad sobre usted.
Es decir, que Josué le profesaba a su amo terrenal una lealtad. La razón por la cual dijo que no es porque le profesaba una lealtad a su amo terrenal. No quiso traicionar su confianza. Y la segunda razón es cuando dice José, ¿cómo podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Su segunda razón es que no solamente le daba o profesaba lealtad a su amo terrenal, sino que tenía una lealtad y devoción a Dios, a su amo celestial. ¿Cómo podría yo hacer esta gran maldad contra Dios? Y hermanos, de veras, esta no es una tentación cualquiera, ¿verdad? No es una tentación cualquiera. Además, Josué era un sirviente joven, apuesto, atractivo, por los varones que están aquí como tunas del parral. Estaba en sus 30. José no era una piedra, hermanos, ni era una momia. Era un joven atractivo de 30 años. Y él estaba se supone que estaba en una habitación privada, solo con esa mujer. Él estaba a cargo de toda la casa, tenía el control de la casa y de los sirvientes. Y parece ser que como que la mujer lo tenía todo planeado para encontrarse a solas con él, para lanzar allí el anzuelo y seducirlo. Pero José dijo, ¿cómo voy a hacer yo esta gran iniquidad y pecar contra Dios? Entonces la mujer dijo, pues ni modo, ya no puedo hacer más. Pero no, la Biblia dice que día tras día, esa mujer iba. Esa mujer lo quería seducir dentro de la casa, de tal manera que dice que cuando él entraba a hacer sus tareas, no quería ni siquiera estar con ella. Día tras día, continuó presionando su ataque seductor y perverso contra José, obsesionada por tener relaciones sexuales con él. A esa mujer no le interesaba ni la devoción de José a su Dios, no le interesaba ni siquiera la lealtad de José a su Dios, ni siquiera a su esposo Potifar. No le interesaba ni siquiera la relación de confianza que había entre Potifar y José. A ella lo único que le interesaba es satisfacer sus deseos sexuales con José. Y déjame decirte, el pecado así es, hermano. El pecado, la tentación, no le interesa tu devoción a Dios. No le interesa tu lealtad a Dios. No le interesa que cuán puro y santo, apartado del pecado tú puedes ser. El pecado o la tentación estará allí día tras día. Día tras día. Tratar de seducirnos a nosotros y hacernos caer. Dice la narración que después de que esta mujer falló en el intento de seducir a José, entonces ella se vengó acusándolo de violación, de intento de violarla. Y tenía como evidencia las ropas de José en su mano que supuestamente él había dejado ahí, pero que ella había arrancado violentamente de José. Y si tú más o menos te imaginas cómo estaba este José, que era un mayordomo dentro del palacio real, uno de los oficiales principales del faraón. Tú puedes ver cómo vestían los faraones, los egipcios, ¿verdad? Una pequeña indumentaria aquí, un pequeño penacho y era todo lo que tenía.
Y esa mujer le arrancó la ropa violentamente y se quedó con ella. Y esa fue la evidencia para acusar a José. Dijo, miren, vengan lo que ha hecho este esclavo hebreo que quiso burlarse de mí. Le dijo a los demás siervos que por ahí andaban, miren lo que ha tratado de hacer José. Y yo me imagino la escena y me imagino los demás sirvientes ahí que conocían a José, que tenían una relación con él cercana y miraban cómo era José, de íntegro, de compasivo, cómo trataba a la gente. Y cuando ellos escucharon y vieron la ropa de José ahí en las manos de esta mujer, miren lo que ha tratado de hacer este siervo hebreo, me ha tratado de violar. Y me imagino a esos siervos diciendo, ¿José hizo eso? Pienso que así debe haber sido la escena. Y la mujer gritó. Pero déjame decirte que ese grito que dio esa mujer era el grito de una mujer enfurecida cuyo orgullo había sido lastimado y simplemente quería hacer caer a José. Es el grito de una mujer que ha sido completamente, que está completamente enfurecida porque su orgullo ha sido herido, porque José no accedió a acostarse con ella. De nuevo, la pregunta es, ¿cómo logró esa hazaña José? ¿Cómo logró hacer eso José? Salió huyendo, dice. El versículo 12, salió huyendo. El versículo 15, salió huyendo. El versículo 18, salió huyendo. José no salió huyendo como un cobarde, salió huyendo como un hombre temeroso de Dios. Y siempre que el Nuevo Testamento nos habla acerca de la tentación sexual, nos da una orden diciendo, huyan de la fornicación. 1 Corintios 6:18, huyan de la fornicación. Y en 2 Timoteo 2:22 les dice a los jóvenes, huyan de las pasiones juveniles. Huir, escapa por tu vida, corre. Cuando se presenta una tentación sexual de este tipo, escapa por tu vida. Pero otra de las razones por la cual él pudo decir no y negarse firmemente es, como ha dicho toda esta porción de la Escritura, que Dios estaba con él. Y Dios fue el que lo libró de pecar contra esa mujer. Dios estaba con él. Y él lo libró de pecar contra esa mujer y pecar contra Dios. Una de las cosas que mencionamos aquí cuando estuvimos en esta serie de las doctrinas de la Reforma es que ellos tenían la certeza de que la vida cristiana se vivía corandeo. Vivimos la vida corandeo, que es bajo la mirada de Dios en todo tiempo. Es lo que quiere decir corandeo. Que vivimos nuestra vida bajo la mirada de Dios en todo tiempo. Por eso Josué dijo, ¿cómo voy a pecar yo? ¿Cómo voy a hacer esta gran maldad contra Dios? ¿Cómo voy a pecar ante los mismos ojos o ante la misma mirada de Dios? Y aparte, traicionar la confianza de Potifar era también una injusticia por la cual Dios lo iba a llamar a cuentas. La estatura de la integridad de José es muy alta para nosotros, ¿verdad? Es muy alta para nosotros. Vivir de esta manera, hermanos, es vivir el Evangelio. Es vivir lo que predicamos, es vivir lo que enseñamos. Vivir nuestras vidas corandeo, bajo la mirada de Dios en todo momento. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando yo era un pequeño, todavía no alcanzaba
Si acaso tenía unos 9 o 10 años, algo así. La he contado, pero creo que es propicia para hablarla acerca de vivir la vida corandeo delante de la mirada de Dios en todo tiempo. Es que cuando yo tenía como 9 o 10 años, un hermano mío trabajaba en una tienda en un supermercado allá en el norte, y recuerdo que él me dijo: ¿quieres ir a empacar para que te ganes unas monedas? Ahora. Y ahí voy a trabajar como empacador, pero había tiempos en el que no había clientes, y cuando no había clientes me ponían a limpiar el lugar donde estaban los Snickers, los Hershey, donde estaban todos esos dulces americanos que se me caía la baba. Entonces, en una de esas, yo tenía un plumarito. Y ya lo abrí y me comí un pedacito. Pero allá al fondo de la nave esa que había ido al supermercado, había unos cristales que se podía ver hacia afuera, pero no se podía ver hacia adentro. Y ahí estaba mi hermano con el gerente. Un día que le habló, le dijo: Mario, ven, mira lo que está haciendo tu hermano. Me podía mirar lo que yo estaba haciendo. Y esa es la manera que José vio que pecar contra esa mujer, acostarse con esa mujer, era pecar delante de la misma mirada de Dios que siempre nos ve. Y déjame decirte una cosa, hermano. Otra aplicación que encontramos aquí. El tentador va a hacer caer a las personas piadosas. El tentador busca a las personas piadosas, a los que tienen autoridad moral, al fiel trabajador, al que es íntegro. Lo va a tentar. Y la tentación tiene muchos rostros. Podemos clasificarla por lo menos en 3. La primera de ellas es la tentación material, que son las posesiones, las riquezas, los bienes. La tentación personal, que es el tener poder, fama, vanagloria. Y la tentación sexual. Como alguien definió así, que muchos son tentados en estas áreas, en la área de la lana, la fama y la dama. Se han dicho, es realidad. Somos tentados en la lana, en la fama y en la dama. Y la esposa de Potifar lanzaba cada día su ataque seductor tras día, y José día tras día decía que no. Debo decirte que tú y yo, hermanos, vamos a escuchar a la mujer de Potifar hablando esas mismas palabras día tras día, esas palabras persuasivas de la mujer de Potifar a una invitación a pecar. ¿Cómo lo va a hacer? A poner tentación delante de nosotros. Y hay un versículo que hay que leer, que no podemos pasar por alto, que habla acerca de la tentación en Santiago capítulo 1, del 12 al 15. Que nos da mucha luz acerca de cómo es que nosotros enfrentamos las tentaciones. Dice el 12: bienaventurado el varón que persevera bajo la prueba o la tentación. Es bienaventurado, es doblemente bendecido, es completamente bendecido si persevera en la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que los aman. Que nadie diga, dice, cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie.
sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Uno de los pasajes que me ha ayudado mucho a entender a mí cómo funciona la tentación o las pruebas cuando vienen a nuestras vidas es este. Que me ha ayudado a mí a ir en arrepentimiento y fe al Señor para pedirle perdón los momentos en que yo he errado y me he equivocado. Es este. Este pasaje dice que cada uno es tentado, el versículo 14, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Santiago está usando una metáfora del deporte de la pesca, cuando dice que cada uno es tentado y es llevado y es seducido. Esta palabra tiene que ver con el deporte de la pesca. Tiene que ver con aquel que caza peces con anzuelo. Cazar con anzuelo significa esta palabra, ser seducido por su propia pasión o su propia concupiscencia, como dice la Reina Valera 60. Cuando eso sucede, hermanos, cuando somos seducidos y mordemos el anzuelo, ¿qué es lo que sucede? Santiago usa otra metáfora que habla acerca de una mujer que está encinta. Y dice, después cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte, dice. Primero muerde el anzuelo. Muerde el anzuelo, hay un tiempo, ¿verdad?, en el que se va a evidenciar ese pecado en la superficie. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que ninguno de nosotros peca de manera súbita o de manera espontánea. Hay un proceso en el que fuimos seducidos. Hay un proceso que, así como la mujer de Potifar lanzaba el anzuelo a José, cuando nosotros mordemos ese anzuelo, no es porque estamos pecando de manera súbita a la tentación. Ya nosotros habíamos sido seducidos por esa tentación, como esa mujer encinta que tiene 9 meses para dar a luz. Hay un tiempo en el que se presenta una circunstancia en nuestras vidas y es donde ahí se evidencia lo que un tiempo atrás sale a la superficie, lo que nosotros deseamos tener. Esa es la manera en la que opera el pecado. No podemos culpar a nadie más. Nosotros somos los que pecamos. Pecamos porque nos gusta pecar. Eso es lo que dice el Santiago. Y por último, esto va a ser muy corto ya, dice que José es puesto en la cárcel junto a los presos del rey, volviendo a Génesis 39, del 14 al 23. Del 19 al 23 dice, cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó a la cárcel en el lugar donde se encerraban los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel, pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en mano de José todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Cuando Potifar escucha la versión de su mujer,
y vio la evidencia de la ropa de José en sus manos, se encendió su ira, se enojó. Pero parece indicar, el texto no lo dice, pero parece indicar que este hombre no creyó completamente el testimonio de su esposa, porque si hubiera sido así, hermano, que era el jefe de los verdugos, en el acto hubiera matado a José. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Lo puso en la cárcel donde estaban los presos oficiales, ¿verdad? Ahí lo puso ahí para ser enjuiciado. Con esto quiero terminar. ¿Por qué le sucedió esto a José? ¿Por qué fue a la cárcel José? José fue a la cárcel por ser fiel a Dios, por ser leal a Dios, por ser leal a su amo terrenal, por ser diligente en su trabajo, por hacer lo correcto. Fue puesto en la cárcel. Y ahí en el Salmo 105 dice la palabra de Dios que lo pusieron en el cepo y lo encadenaron con cadenas. El 19, 18, 105, 18 dice, con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. Y estando ahí, hermano, otra vez cambiaron sus circunstancias de manera radical y José no se puso histérico como muchos de nosotros. Ni se puso muy teológico haciéndose preguntas y diciéndose a sí mismo, ¿por qué sufre el justo? ¿O dónde está la justicia de Dios? No. Él tuvo confianza en Dios. Tuvo confianza en Dios. Yo me imagino a José dentro de esa cárcel diciendo, Dios tiene un propósito. Dios está a cargo de la situación. Dios no me libró de estar en la cárcel, pero sí me libró de la muerte que me iba a dar mi amo. La muerte segura, me preservó la vida. Dios tiene un propósito. Pienso que así pensaba Josué. Y de nuevo, al final vemos la intervención de Dios sobre José, que dice, como ha repetido una y otra vez este capítulo, el Señor estaba con José. Y de nuevo, le extendió y le concedió su misericordia ante los ojos del jefe de la cárcel, que confió en él, en la mano de José, todos los presos y todo lo que se hacía allí. Cuando José fue puesto en esa cárcel, hermano, esa cárcel cambió. Esa cárcel ya no fue la misma. Todo cambió en esa prisión. Había una administración y un orden impecable en ese lugar. Y de nuevo fue puesto todo en la mano de José. Y él siguió siendo un siervo compasivo, servicial, con todos los presos, que eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Si se nos queda grabado esto que dice este capítulo, el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él emprendía. Si te quedas con eso, hermano, ya me doy por bien servido, porque el mismo Dios que estaba con José es el mismo Dios que está contigo si has confiado en él. El Señor estaba con José y el Señor hacía prosperar todo lo que él emprendía. El Señor lo hacía prosperar. Estas son las dos más grandes bendiciones que sin duda todo creyente anhela tener en su vida, empezando conmigo. Pero para que eso suceda, hermanos, nosotros tenemos que tener una vida completamente en dependencia de Dios, vivir y confiar plenamente en la voluntad agradable y perfecta de Dios en un mundo que está bajo la destrucción o que va rumbo a la destrucción. Josué 1, 7 al 9 dice, sé fuerte y muy valiente,
Cuídate de cumplir todo lo que la ley de Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La prosperidad y el éxito a la manera de Dios está allí para todos nosotros.